Estamos aquí en la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, con el doctor Carlos Alberto Martínez. Hola doctor, Hola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco sobre usted, que me comentan que usted tiene dos doctorados en el área de Derecho y Economía. Sí, básicamente la experiencia es en Derecho y Economía, creo que es una buena combinación, efectivamente con estudios en Derecho, especialidades en Sistema Financiero Internacional, Planeación Estratégica y Teoría de los Escenarios, Finanzas Corporativas, con una maestría en Economía, y el doctorado es en Derecho. O sea, ¿qué tal? Todo un experto en No, materia. pues nos gustó el estudio, pero ya es una etapa muy linda, es muy padre, y yo creo que esa combinación entre lo que te da la filosofía del derecho y el estudio práctico de la economía es una combinación muy interesante. Y aparte usted da clases, ¿no? Aquí en 3 escuelas diferentes, ¿cuáles son? Sí, estoy en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana y en el TEC de Monterrey. Aquí, muy bien. Exactamente. Y bueno, cuéntenos así cómo está la situación financiera aquí en México. Bueno, básicamente ahorita en lo particular la economía de México se está tratando de componer luego de episodios recesivos muy importantes que tuvimos a lo largo del 2007, 2008, 2009. El 2010 hubo una recuperación, pero fue muy pronunciada la caída económica que sufrió no solo México, sino el mundo, y la perspectiva económica, digamos, para este año es de mantener el crecimiento iniciado en el año 2010, pero todavía sin recuperar los niveles de vida y de desarrollo que el país tenía en el año 2007. Nosotros los vamos a recuperar hasta el año 2012 o principios de 2013. Es decir, el nivel de vida de los mexicanos, la capacidad de gasto, de ingreso que los mexicanos tienen o tenían en el año 2007 se va a recuperar hasta el año 2012-2013. Y bueno, para entenderlo un poco mejor, ¿a qué se debe toda esta caída de la economía? Bueno, principalmente ahorita el efecto de la caída muy pronunciada que hubo en la economía se debió a factores externos. Durante mucho tiempo las crisis económicas en México las generábamos los propios mexicanos. Así tuvimos episodios a lo largo de la historia de México de devaluaciones, fugas de capitales, alzas de precios, etc. Sin embargo, en la última crisis económica financiera fue de origen internacional. Prácticamente la iniciaron en Estados Unidos y tuvieron efecto en los países desarrollados. México sufrió consecuencias derivado de esto porque la economía mexicana está íntimamente ligada a la economía de Estados Unidos. 8 de cada 10 productos que México vende al extranjero se los vende a Estados Unidos. El 90% del turismo que México recibe es de Estados Unidos. La principal fuente de ingresos de México, petróleo y remesas, las envían a Estados Unidos. Estados Unidos es el principal comprador de petróleo en México y también es el emisor único prácticamente de remesas de connacionales que viven en Estados Unidos y que nos mandan dinero. Entonces, en ese sentido, la relación es tan amplia que al estar tan ligados con Estados Unidos, y Estados Unidos sufrió una crisis como la que sufrió en el año 2007 y 2008, pues a México le pegó significativamente. Fue la famosa crisis, bueno, toda la crisis que tenemos ahorita. La crisis internacional que vivimos. Sin embargo, por ejemplo, de todos los países de América Latina, México fue la economía con el peor desempeño de todos los países de América Latina. Tuvimos un desempeño más negativo que Ecuador, que Guatemala, que Venezuela. Y de los países de la OCDE también fuimos el país con el peor desempeño, y precisamente lo tuvimos porque nuestra liga con Estados Unidos es tan fuerte que cuando a Estados Unidos le va mal a todo el mundo, pero no a todo el mundo igual. Hay países que sufren un poco más que otros, y México, por su vecindad, su cercanía, su tratado de libre comercio, 8 de cada 10 productos vendidos a Estados Unidos, nos afectó más significativamente que Brasil, por ejemplo, o que Chile, o que Perú, que no tienen tanto comercio con los Estados Unidos. Ellos tuvieron una capacidad distinta de salir adelante de la situación y la coyuntura. Sí, mientras a Estados Unidos le vaya mal, pues a nosotros nos va peor, ¿no? Sí, y eso está mal, porque realmente no es lo conveniente. Yo creo que como economía
pudiéramos, sí es cierto, tener alguna liga con Estados Unidos, ¿por qué no? Es la economía más importante del mundo, la economía más desarrollada, la más competitiva, de acuerdo a todos los estándares y todas las mediciones internacionales. La economía más competitiva del planeta es la norteamericana. Eso no es malo entonces tener una liga con la economía número 1 del mundo. El problema es depender demasiado de esa economía. Es decir, sí soy socio tuyo, sí te vendo, sí hacemos comercio internacional, pero no dependo de ti al 100%. Y México lo que tiene es prácticamente es una dependencia absoluta de los Estados Unidos. Ese es donde nosotros creo que desde el punto de vista estructural de nuestra economía nos hace falta dar ese viraje para ya no depender tanto de los Estados Unidos. Sí, para nosotros poder tener nuestra propia economía aparte, ¿no? No tanto ligada a ellos. Exacto, mira, básicamente la economía se basa en dos áreas muy importantes. Lo que es la economía externa, lo que es el sector externo y lo que es el sector interno. El sector externo de la economía mexicana está bastante robusto. Tenemos la mayor red de tratados de libre comercio del mundo. No hay ningún país en el planeta que tenga más tratados de libre comercio que México. México es la potencia 3 exportadora del planeta y sobre todo tiene un acuerdo de todos, el más importante, que es el de Norteamérica, que nos da un acceso casi privilegiado a Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, esa parte debe de complementarse con el otro 50%, que es el sector interno de la economía. Y el sector interno de la economía de México, yo creo que es uno de los grandes retos hacia el futuro de México, es fortalecerlo. Nos hemos orientado en los últimos 17 años a fortalecer la economía exterior, el comercio con Estados Unidos, con Canadá, y no lo hacemos tan mal. Pero el sector interno lo hemos descuidado. En México, por ejemplo, el crédito bancario es prácticamente escaso, solamente hay tarjetas de crédito, el crédito automotriz, el crédito hipotecario, el crédito para la pequeña y mediana empresa es muy escaso, la logística también es bastante deficiente. Tú vas y compras un producto, por ejemplo, una agenda electrónica, una computadora, a una tienda departamental en México, y si no lo tienen, te surten en 15 días, en un mes o hasta en 2 meses. Cuando en Estados Unidos, si tú en California compras un producto y no lo tienen, lo traen de Nueva York en un día. México tiene un proceso de logística y de transportación interna bastante deficiente. El gasto público del gobierno, por ejemplo, también está muy mal enfocado. La pequeña y mediana empresa prácticamente no tiene apoyo en México y son los principales generadores de empleo. El campo mexicano está abandonado, sin ninguna capacidad tecnológica e inmerso en la manipulación muchas veces político-electoral que se hace del campesinado mexicano en lugar de hacer un área estratégica de la economía mexicana y competitiva. Entonces, todo lo que tiene que ver con la economía interna hemos tenido un abandono sustancialmente importante.